Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué lindo es estar esta mañana con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Les extrañamos mucho. Y ya como lo mencioné el domingo, solamente estamos orando a Dios, que Dios provea todo lo necesario para los recursos que necesitamos en la implementación del protocolo de bioseguridad y inmediatamente abrir las puertas de la iglesia para nuestro primer culto presencial. Así que por favor, oren al Señor que pronto tengamos esto. Y también, por supuesto, hermanos, hermanas, por favor, creo que tenemos que cuidarnos en este tiempo donde ya se escuchan algunos rumores de esta nueva ola, el rebrote de la pandemia. Y hermanos, si otra vez nos confinamos, vamos a pasar momentos mucho más difíciles que lo que pasamos al principio. Así que cuidémonos, por favor, y oremos por nuestras necesidades personales, oremos por las necesidades de la iglesia también, oremos también por las necesidades del país. Esta es nuestra tarea de ser intercesores en este tiempo. Y mis queridos hermanos, como ustedes saben, siguiendo nuestro plan de lectura de la Biblia de todo este año, hoy llegamos a la epístola universal del apóstol Pedro. Hoy nos toca leer los capítulos 1 y 2 y antes de compartir y meditar en esta primera epístola, tengamos un momento de oración. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de entrar a este santuario no hecho de manos de hombres, sino el celestial. Y gracias por la obra de Jesucristo que nos permite, por medio de su sangre, entrar al trono de tu gracia, Señor. Es una bendición tremenda venir ante ti esta mañana y derramar nuestros corazones por todas estas necesidades que estamos experimentando, estas situaciones, esta crisis sanitaria, económica, política, moral que vive nuestro país. Por favor, Señor, esta mañana bendícenos con tu palabra. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis amados hermanos, hemos llegado a esta primera epístola del apóstol Pedro. Y como ustedes leen el versículo 1 del capítulo 1, esta epístola está dirigida a los cristianos y cristianas que están dispersos por todo ese sector que antiguamente se llamaba Asia Menor, donde dice Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia. Todo ese sector, muchos cristianos, sobre todo judíos cristianos, habían sido dispersos por todo ese lugar. Así que el apóstol Pedro escribe esta carta sin lugar a dudas para animar, alentar, fortalecer la fe a estos hermanos y por supuesto recordarles la esperanza, el llamado a la santidad y otros deberes cristianos que tienen que cumplir. Pero en esta mañana yo quiero centrar mi atención en el pasaje del capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. En esta mañana queremos meditar en este pasaje. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro, sin lugar a duda, habla acerca de la persona de Jesucristo y todo lo que Jesucristo es para nosotros. Él es, ¿no?, la piedra viva. Él es el fundamento, la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Él es precioso para los que creen. ¿Amén? ¿Él es precioso o no? Claro que sí. Pero Pedro va a fortalecer la identidad de los cristianos, llamándolos de manera específica y concreta dos cosas que realmente no solamente creo a ellos les animaron, sino creo que también nos anima a nosotros porque fortalece nuestra identidad como cristianos y cristianas. ¿Qué dice Pedro acerca de lo que son los cristianos? De lo que tienen los cristianos. O las cristianas también, por supuesto, ¿no? Hay dos cosas que dice. Primero, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Subraya eso. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dos cosas puntuales. ¿Qué somos los cristianos? Somos un sacerdocio santo y somos un sacerdocio real. Apúntele eso. Somos, usted y yo, como cristianos, un sacerdocio santo y un sacerdocio real. Y esto nos hace acordar lo que Dios dijo al pueblo judío, al pueblo de Dios allá en el desierto, en Éxodo capítulo 19, verso 6, cuando le dice que si ustedes me oyen, si ustedes me obedecen a lo que yo les digo en este pacto, ustedes vendrán a ser un reino, dice, un reino de sacerdotes y de gente santa. Cuando hablamos de sacerdocio, mi querido hermano y hermana, estamos hablando de servicio a Dios. Así, sencillo, claro, puntual. Estamos hablando del servir a Dios. El sacerdocio, como ustedes entenderán, ¿verdad?, fue instituido por Dios. Él separó a los sacerdotes, separó al sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo y ministrar al Señor. Así que los sacerdotes eran llamados a servir al Señor. Ningún cristiano, por lo tanto, hoy en día debe decir o no debe decir nunca: yo no puedo servir a Dios. Sí puede servir a Dios. Usted, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, que Jesucristo ha venido a su vida, el momento en que Cristo viene a su vida, Él mismo, dice Apocalipsis 1:6, Él lo constituye usted en un sacerdote para Dios. Un sacerdote para... ¡Qué honor, hermano! Un sacerdote para Dios. Ahora, ¿qué significa el sacerdocio santo? Bueno, como su nombre indica, es un servicio santo a Dios. Mire, Dios a ti y a mí, como a estos cristianos, los apartó del pecado, pero los apartó para servir a Dios.
Y eso es importante que recordemos. El sacerdocio santo tiene que ver con eso. Ser hombres y mujeres renacidos de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos consagrar nuestra vida a Dios, a dedicar nuestra vida a Dios, a servirle. Ahora, noten cuál es el propósito del sacerdocio santo. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, usted y yo, como sacerdotes santos, como teniendo el ejercicio del sacerdocio santo, apartado del pecado y apartado para Dios, dedicado y consagrado a Dios, nuestra función es, dice, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios? Y eso nos da la respuesta Hebreos capítulo 13, el versículo 15 dice: así que ofrezcamos, dice, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, nuestro primer servicio, y esto es lo hermoso que descubrimos en la Escritura, es que nuestro primer servicio es ofrecer sacrificios de alabanza, ofrecer esos sacrificios espirituales de adoración, de gratitud, de intercesión, porque usted sabe que un sacerdote, sobre todo el sumo sacerdote, una vez al año entraba, ¿verdad?, al lugar santo y luego al lugar santísimo, y ahí ministraba, ahí prendía el candelabro, ahí ponía los panes de la proposición, pero en el lugar santísimo, ahí estaba el altar del incienso, que eran las oraciones. Así que ese es nuestro sacrificio, ese es nuestro servicio. Y esto es lo que significa ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así que, mi querido hermano, nuestro primer servicio, y eso nunca se olvide, es ministrar a Dios en adoración, en alabanza, en gratitud, en intercesión. Amén. Y es interesante que la palabra para servicio, una de las palabras para servicio en griego es liturgos, de donde proviene la palabra castellana liturgia. ¿Y qué es la liturgia? El culto, ¿verdad? Así que, hermano, nosotros somos llamados a venir y a brindarle y ofrecerle un culto aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no olviden, nuestro primer servicio a Dios es ministrarle, adorándole, alabándole, agradeciéndole y orando intercesoriamente a favor de otros. Pero no solamente tenemos un sacerdocio santo, tenemos un sacerdocio real. Otra versión dice la traducción del lenguaje actual, dice: somos sacerdotes al servicio del Rey. Qué lindo es eso. Qué precioso. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Ahora, este sacerdocio nos pone en una relación tan cercana a Dios. Es decir, estamos en su palacio. Estamos ahora frente a Él. Estamos a disposición de Él. Gloria a Dios. Así que le servimos al Señor. Lo que Él mande, hacemos, ¿verdad? Pero es interesante que la función del sacerdote o del sacerdocio real tiene un propósito también, así como el sacerdocio santo. Miren lo que dice el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Imagínate, hermano. Quiere decir que Dios
nos ha puesto para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria al Señor. Nos ha puesto allí para hacer ¿qué cosa? Sus mensajeros, para ser sus heraldos y salir a proclamar, a anunciar, a predicar todas las virtudes que tiene Jesucristo. Es decir, todas las cualidades hermosas, todas las excelencias, todas las bondades, ¿no? Todo lo que Él es. Nos ha llamado a testificar al mundo entero lo que realmente es nuestro Salvador. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Ah? ¿Es su Señor? Amén. ¿Es su Salvador? Amén. ¿Es el Rey de su vida? Amén. ¿Es el Pastor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos ha llamado a anunciar, pero sobre todo nos dice, nos ha llamado a anunciar esa hermosa gracia de Jesucristo de habernos, dice, trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, tú eres un mensajero de Dios. Tú eres un embajador de Dios, gloria al Señor, un embajador del Rey de Reyes, que te ha puesto en este mundo para que le comuniques a otro, para que le testifiques cómo te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable, cómo te sacó de la condenación y te dio la salvación, cómo te sacó de una vida de muerte espiritual y te puso en una vida nueva, en una vida abundante, en una vida eterna. Esa es nuestra tarea gloriosa que Dios nos ha dado. Como cristianos le servimos a nuestro Señor, por lo tanto, en este segundo ministerio hermoso. No solamente estamos para servir al Señor rindiéndole un culto, un tributo que Él solo se merece, con adoración, con rendición, con sometimiento, con alabanza, con gratitud, con intercesión, sino también somos llamados para predicar a ese Cristo, anunciar lo bueno que Él es, lo maravilloso que Él es, lo precioso que Él es. Dios nos llamó para eso. Amén. Así que, hermanos, recuerde estos dos ministerios, tremendo ministerio que Dios nos ha dado y tremenda identidad que tenemos, Usted y yo somos sacerdotes santos y sacerdotes reales. Santos porque nos apartó del pecado, ¿verdad? Pero nos apartó para Él, para vivir consagradamente, dedicadamente a Él, adorándole, alabándole, agradeciéndole, intercediendo por otros. Pero a la vez nos llamó a ser un sacerdocio real, para anunciar esas virtudes maravillosas, esas excelencias de nuestro Señor, para que el mundo sepa quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor. Quiero terminar esta mañana solamente diciéndoles, recuerden, todo cristiano es llamado a servir al Señor. Y nos ha llamado desde el momento en que Cristo vino a nuestro corazón, mi hermano. Usted no puede decir, yo no puedo servir. Usted puede servir, ya sea en su casa, adorando, alabando al Señor y orando, intercediendo, ciertamente ante el trono de la gracia por su familia, por la iglesia, ¿verdad? Usted está cumpliendo un ministerio de oración tremendo. Como también está llamado a compartir su fe, a testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Es decir, un ministerio, un servicio vertical y un servicio horizontal. Hermanos amados, qué tremendo honor el que Dios nos ha dado. Los cristianos y las cristianas, podríamos decir, somos gente especial. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos escogió para Él. Nos escogió para Él. Cuando Dios dice en Hebreos, el capítulo 4, capítulo 5 particularmente, Él dice,
en el versículo 1 del capítulo 5 dice, porque todo santo sacerdote, o porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero noten lo que dice el verso 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, es decir, de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermano, ninguno de nosotros merece ser sacerdote para Dios. Pero dice, nadie toma esta honra si no es llamado por Dios. Y Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser sacerdotes, para ser un reino de sacerdotes que le sirva en su presencia, adorándole, alabándole, agradeciéndole, pero también siendo mensajero, heraldo, embajador de Él para anunciar sus virtudes. Hermano, agradezca a Dios por lo que Dios ha hecho en usted y ha hecho en mí, y la posición en la que nos ha puesto para servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de los dioses, al único que merece gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo tremendo. Qué lindo es saber lo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre bueno, gracias Señor por este honor, esta honra que nos das. Bendito sea tu nombre. Señor, tu palabra dice, esta honra no la toma nadie, sino es aquel al cual tú has llamado. Y Señor, nos sentimos honrados, nos sentimos agradecidos, porque al recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas, nos has constituido en un reino de sacerdotes. Y hoy tenemos este ministerio del sacerdocio santo y real. Y estamos, Señor, honrados y agradecidos por tal nombramiento, por tal separación para servirte a ti. Y queremos hacerlo con fidelidad, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Queremos hacerlo, Señor, con gozo, con alegría, siempre dándote a ti toda la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Aplícala a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ya nos seguiremos viendo. Bendiciones. Tenga un hermoso día.